días. Ayer claramente hemos hablado de las anemias hemolíticas congénitas. Nuevamente vuelvo a repetir, en general, cuando hacemos el diagnóstico de anemia hemolítica, cuando tienes anemia, cuando tienes reticulocitos aumentados y bilirrubina indirecta aumentada con deshidrogenasa láctica aumentada. Ese es el síndrome hemolítico. Si no tienes historia familiar, ¿sí? Y es la primera vez que presentas una crisis hemolítica, siempre debemos pensar en la posibilidad de una anemia hemolítica adquirida, ¿verdad? Las anemias hemolíticas adquiridas, también voy a poner presentación, ahora sí. Las anemias hemolíticas adquiridas, ¿sí? Se clasifican en dos grandes grupos, anemias hemolíticas inmunológicas y anemias hemolíticas no inmunológicas. Para eso es importante realizar una prueba de escrutinio que se llama prueba de Coombs. La prueba de Coombs directa es la determinación de anticuerpos pegados a la membrana del glóbulo rojo. Si la prueba de Coombs directa es positiva, no hay duda, es una anemia hemolítica adquirida de tipo inmunológico. Pero si la prueba de Coombs directa es negativa, descartamos las anemias hemolíticas inmunes y pensamos, o es una anemia hemolítica hereditaria o es una anemia hemolítica no inmune. Las anemias hemolíticas inmunológicas pueden producirse por dos tipos de anticuerpos, por autoanticuerpos y por aloanticuerpos. Los autoanticuerpos son anticuerpos que se producen contra nuestras propias proteínas, ¿sí? Contra nuestros propios antígenos. En este caso, son anticuerpos dirigidos contra proteínas de la membrana del glóbulo rojo. Y estos anticuerpos pueden ser de tipo caliente, así se llaman porque producen hemólisis a la temperatura corporal normal, o anticuerpos de tipo frío, que pueden ser por crioaglutininas, y eso se llama anemia hemolítica por anticuerpos fríos de tipo IgM, o la hemoglobinuria paroxística a frigori, es decir, la anemia hemolítica por anticuerpos de doble fase térmica. Finalmente, también los medicamentos pueden inducir la formación de autoanticuerpos. Siempre hay que pensar en la posibilidad de una anemia hemolítica secundaria a medicamentos cuando el CUMS es positivo y tenemos el antecedente de haber consumido algún medicamento. Pero la anemia hemolítica inmune también puede ser por sí por aloanticuerpos, es decir, anticuerpos naturales, ¿sí? Y estos anticuerpos naturales no necesariamente son autos, sino son aloanticuerpos. Un ejemplo, la enfermedad hemolítica recién nacido, que son aloanticuerpos que pasan de la mamá sensibilizada al recién nacido de otro grupo sanguíneo y van a producir anemia hemolítica. La incompatibilidad de RH es el principal ejemplo de la anemia hemolítica por anticuerpos, pero también puede haber reacciones transfusionales. Obviamente cada vez menos, ¿no? Sería ridículo que transfundemos un grupo sanguíneo A a un grupo sanguíneo B. El grupo sanguíneo B tiene anticuerpos anti-A. Entonces, cuando transfundimos glóbulos rojos A, se produce una reacción hemolítica, pero no es por anticuerpos, por aloanticuerpos. Eso no ocurre, obviamente, actualmente, pero sí puede haber una reacción transfundida por anticuerpos irregulares, cuando un individuo está sensibilizado por anticuerpos a otros grupos sanguíneos, como el anticuerpo, como el grupo sanguíneo DAFI, el KEL, el Diego, el I mayúsculo, el I minúsculo, el MNS, etcétera, etcétera, son otros grupos sanguíneos. Cuando el CUMS indirecto es negativo, nos referimos a las hemolíticas no inmunológicas. Puede ser, por ejemplo, anemia hemolítica por fragmentación intravascular de glóbulos rojos. Y tenemos las microangiopatías, las macroangiopatías o alteraciones cardiovasculares y las malformaciones cardíacas, donde los glóbulos rojos van a fragmentarse. Hay agentes físicos, el hiperesplenicismo, infecciones como el paludismo, la bartonela, la babesia, pueden producir anemia hemolítica. Esta es relacionada con trastornos metabólicos, deficiencia, por ejemplo, de vitamina E o sustancias tóxicas como venenos de serpientes. Entonces, de esta manera se clasifican las anemias hemolíticas adquiridas. Vamos a hablar ahora de la anemia hemolítica inmunológica. ¿Por qué se llama anemia hemolítica inmunológica? Porque la crisis hemolítica sí se presenta siempre por la presencia de anticuerpos pegados a los antígenos eritrocitarios, es decir, hemólisis que se acompañan de presencia en la superficie de los glóbulos rojos de inmunoglobulinas dirigidas contra determinados antigénicos. La fotografía o la diapositiva es bien clara. Acá están los antígenos, es decir, son proteínas de la membrana del glóbulo rojo donde se producen anticuerpos. Y esos anticuerpos pueden ser anticuerpos fríos,
anticuerpos calientes, cuando hablamos de anemia hemolítica autoinmune, o bien aloanticuerpos, que son anticuerpos naturales. Esta es la clasificación de las anemias hemolíticas inmunológicas. Puede ser anemia hemolítica por aloanticuerpos, ¿verdad? O anticuerpos naturales. Y tenemos dos, la reacción hemolítica post-transfusional y la enfermedad hemolítica recién nacida. Pero tenemos anemias hemolíticas autoinmunes. Y habíamos dicho, las anemias hemolíticas autoinmunes pueden ser por anticuerpos calientes, por anticuerpos fríos. Cuando son anticuerpos calientes, pueden ser primarias o idiopáticas o secundarias a la presencia de alguna enfermedad, como por ejemplo enfermedades autoinmunes sistémicas, como el lupus, o bien en el curso de los linfomas, leucemias linfocítica o la leucemia linfocítica crónica, o síndromes linfoproliferativos crónicos. La anemia hemolítica autoinmune puede ser por anticuerpos fríos, puede ser también primaria o idiopática o secundaria, especialmente infección por Mycoplasma neumonía o infecciones virales como mucosis infecciosa por Epstein-Barr o citomegalovirus o HIV o procesos linfoproliferativos crónicos como leucemia linfocítica crónica. Tenemos la nemoglobinuria paroxística frigoid, así se llama, de doble fase térmica, puede ser idiopática o puede ser secundaria, especialmente a sífilis o infecciones virales. Finalmente, habíamos dicho, puede haber anemia hemolítica autoinmune inducida por medicamentos. Esta es la clasificación de las anemias hemolíticas inmunológicas. ¿Qué es lo importante? Lo importante es la determinación de la prueba de Coombs. En todas las anemias hemolíticas inmunológicas, la prueba de Coombs directa es positiva. ¿Y en qué consiste? Miren, la prueba de Coombs directa consiste en la detección de anticuerpos pegados a la membrana del glóbulo rojo. Aquí tenemos el paciente que tiene una anemia hemolítica autoinmune, le tomamos una muestra y se supone que en esa muestra existen glóbulos rojos donde existen anticuerpos pegados a la membrana, por eso está produciendo la anemia hemolítica. Y ponemos una gotita del suero de Coombs, que no es más que anticuerpos antiglobulina. Y estos anticuerpos como detectan anticuerpos pegados a la membrana y producen aglutinación. Y la prueba de Coombs es positiva. Por lo tanto, ¿sí? La reacción entre los anticuerpos, ¿sí? Del suero de Coombs con los antígenos pegados a la membrana hace que la prueba de Coombs directa sea positiva. La prueba de Coombs indirecta detecta anticuerpos circulantes. Por ejemplo, aquí tenemos en el plasma anticuerpos circulantes. Ponemos una gotita de anticuerpos, o sea, de plasma con anticuerpos circulantes y una gotita de glóbulos rojos a los que se les ha pegado, ¿sí? Arbitrariamente anticuerpos a la membrana. Si aquí tenemos anticuerpos circulantes, los anticuerpos circulantes van a ir y se van a pegar a los anticuerpos que se han pegado deliberadamente a la membrana del glóbulo rojo y la prueba de Coombs indirecta es positiva. Recuerden, prueba de Coombs directa positiva, determinación de anticuerpos pegados a la membrana. Prueba de Coombs indirecta positiva, la presencia de anticuerpos circulantes. Muy bien, vamos a hablar ahora de la anemia hemolítica autoinmune. Tanto la autoinmune como la autoinmune, prueba de Coombs positiva. La anemia hemolítica autoinmune se caracteriza por la pérdida de la capacidad reguladora o supresora de los linfocitos T para regular la respuesta inmune. O sea, hay una alteración en los linfocitos T. Esto va a traer como consecuencia alteración de la tolerancia inmunológica. La tolerancia es la capacidad de nuestros anticuerpos de no producir, ¿sí? Anticuerpos contra antígenos propios. Cuando se pierde la tolerancia inmunológica por esa capacidad reguladora de los linfocitos T, se producen clones de linfocitos B capaces de producir autoanticuerpos. Existen dos tipos de linfocitos T, CD4 y CD8. Los CD4 son los que actúan en los linfocitos B y los CD8 son los que disminuyen y regulan la actividad de linfocitos. La subpoblación de linfocitos CD4 inductora a la supresión, ¿sí? Tiene un antígeno de membrana que es el CD45R. El desarrollo del proceso autoinmune se relaciona entonces con un aumento de la alteración funcional de estas poblaciones, es decir, existe una desregulación de los linfocitos T supresores sobre las clonas de linfocitos B que son capaces de producir anticuerpos. ¿Sí? Es posible que estos autoanticuerpos respondan a un antígeno determinado, que sean antígenos independientes. O, por ejemplo, puede haber activación policlonal de linfocitos B. ¿Qué es eso de activación policlonal? Significa que hay gran cantidad, ¿sí?, de clonas de linfocitos B que van a producir anticuerpos frente, ¿sí?, a la disregulación inmune, por ejemplo, ¿no? Y tenemos varias enfermedades donde se pierde la tolerancia inmunológica, como el lupus, el síndrome de Fischer-Evans, el rechazo a los trasplantes, mucha autoinmunidad en el HIV.
¿Cuál es el mecanismo en la producción? ¿Cuál es el mecanismo de pérdida de tolerancia inmunológica? El mecanismo de la producción es o sea, a ver, el mecanismo de la producción de anticuerpo frente a agentes infecciosos. Muchas veces los agentes infecciosos pueden producir un mimetismo antigénico, es decir, por ejemplo, el treponema pálido, el Mycoplasma pneumoniae, al ingresar al organismo, inducen la formación de anticuerpos contra micoplasma, pero al mismo tiempo el micoplasma se disfraza, vamos a decir, produce mimetismo antigénico, produciendo anticuerpos que no solamente van a ser dirigidos contra el micoplasma, sino anticuerpos, ¿sí?, muy similares, el antígeno del micoplasma simula con mimetismo antigénico a los antígenos de los glóbulos rojos. Y por lo tanto, fuera de producirse anticuerpo contra el micoplasma, se producen anticuerpos contra las proteínas de la membrana del glóbulo rojo. ¿Cuáles son las características de estos autoanticuerpos? Hemos dicho, hay tres tipos de autoanticuerpos. Hay autoanticuerpos fríos, que se llaman crioaglutininas, que son anticuerpos que tienen capacidad de aglutinar y capacidad de producir autoinmunidad entre 0 y 20 grados centígrados. Afortunadamente, en ninguno de nosotros la temperatura corporal baja a menos de 20 grados, ¿verdad? Por lo tanto, es raro que se produzca una anemia hemolympática por anticuerpos fríos. ¿Cuándo detectamos los anticuerpos fríos? Cuando tomamos una muestra y dejamos el tubo de ensayo a la temperatura normal a la temperatura ambiente. Y por lo tanto vamos a ver que se ha producido autohemólisis en este tubo de ensayo por la presencia de crioaglutininas. Obviamente, si el rango térmico está mucho más alto, se puede producir anemia hemolítica por anticuerpos fríos o crioaglutininas. Luego tenemos los anticuerpos de Donald-Steiner, que son anticuerpos de doble fase térmica, también raros. Se fijan a la membrana eritrocitaria a baja temperatura y producen hemólisis a la temperatura corporal normal de 37 grados centígrados. La mayoría de los autoanticuerpos son anticuerpos calientes, con actividad exclusivamente hemolítica a 37 grados centígrados. Estos autoanticuerpos generalmente son del tipo IgG, ¿sí? Algunos son IgM. Generalmente los anticuerpos calientes son IgG y los anticuerpos fríos son IgM. Y excepcionalmente hay anticuerpos IgA y anti-IgD. ¿Por qué se produce la hemólisis en la anemia hemolítica autoinmune? Los glóbulos rojos son sensibilizados por estos anticuerpos calientes, ¿sí?, que son autoanticuerpos calientes. Y estos autoanticuerpos calientes son destruidos principalmente en el vaso y en la médula ósea, es decir, en el sistema retículo endotelial del vaso y de la médula ósea, mediante eritrofagocitosis. Entonces se produce opsonización de los glóbulos rojos, y cuando los glóbulos rojos pasan por el sistema retículo endotelial del vaso y de la médula ósea, se produce hemólisis extravascular. En cambio, cuando los glóbulos rojos sensibilizados se producen por anticuerpos fríos, la hemólisis se produce inmediatamente por activación del complemento, y la actividad hemolítica generalmente hace que los glóbulos rojos estén en la circulación y se produce una crisis hemolítica intravascular. Después, los restos de glóbulos rojos son fagocitados por sistemas reticuloendoteliales de las células de Kupffer del hígado. Por lo tanto, ojo, diferencia fundamental. La anemia hemolítica por anticuerpos calientes se produce por una hemólisis extravascular con fagocitosis a nivel del sistema reticuloendotelial del vaso y de la médula ósea. En cambio, la anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos fríos produce anemia hemolítica intravascular por activación del complemento, y finalmente se produce una hemólisis, ¿sí?, por fagocitosis del sistema reticuloendotelial, pero del hígado. Existen diferentes mecanismos de hemólisis y esto obedece al mecanismo de acción en la superficie del glóbulo rojo. Y existen dos mecanismos de hemólisis, que les había dicho, la adherencia opsónica y la adherencia inmune. La adherencia opsónica es la opsonización que facilita la interacción entre la membrana del macrófago, el vaso y la médula ósea, con el fragmento FC, es decir, el complejo inmune que está entre el anticuerpo y el antígeno RH, por ejemplo, del glóbulo rojo. En cambio, la adherencia inmune, donde los macrófagos, que son las células de Kupffer del hígado y los eritrocitos, se establecen a través de la fracción 3 del complemento. O sea, se activa el complemento y se induce hemólisis y hace que los macrófagos o células de Kupffer del hígado fagociten. Entonces, hay dos mecanismos de hemólisis. El más frecuente es la opsonización o adherencia opsónica, y el menos frecuente es la adherencia inmune por anticuerpos de tipo frío.
Una vez que se realiza la adherencia, el proceso de fagocitosis parcial, entonces en la siguiente circulación, otra vez, el vaso o los macrófagos destruyen a los glóbulos rojos ozonizados. ¿Sí? Por eso, al igual que en la esferocitosis hereditaria, el hecho de que el macrófago se coma una parte del área de superficie de membrana hace que disminuya la superficie y por lo tanto los glóbulos rojos son generalmente esferocíticos. ¿Han entendido? Entonces, la anemia hemolítica autoinmune se produce por pérdida de tolerancia inmunológica y los mecanismos de hemólisis van a depender si son anticuerpos calientes por adherencia opsónica y si son anticuerpos fríos por adherencia inmune mediada por activación de complemento. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo confirmamos o cómo hacemos el diagnóstico de anemia hemolítica autoinmune? Obviamente el síndrome hemolítico, ¿verdad? Anemia, normocítica normocrómica, reticulocitos aumentados, bilirrubina indirecta aumentada, deshidrogenasa láctica, ¿sí? Aumentada. Pero, básicamente, la prueba que nos permite decir que es una anemia inmunológica es la prueba de Coombs directa. Si la prueba de Coombs directa es positiva, eso significa que estamos frente a una anemia hemolítica inmunológica. Y si tenemos autoanticuerpos por adherencia opsónica o por adherencia inmune, estamos frente a una anemia hemolítica autoinmune. La positividad de entonces de la prueba de Coombs directo confirma la presencia de autoanticuerpos. Y estos autoanticuerpos pueden ser de tipo IgG o de tipo IgG más C3b, es decir, activación de complemento. Muy bien, vamos a hablar de una de las anemias hemolíticas autoinmunes más frecuentes, es la más frecuente, la anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes. Los anticuerpos calientes, como dice ahí, son clase IgG, son anticuerpos IgG, y la hemólisis predominantemente extravascular, donde se produce en el sistema reticuloendocrino del vaso y de la médula ósea. Es el tipo de anemia hemolítica autoinmune más frecuente. En el 75% de todos los casos de anemia hemolítica autoinmune se produce por anticuerpos calientes. Puede ser idiopática o primaria o puede ser secundaria. Cuando es idiopática, es primaria, no hay una causa subyacente. Y cuando es secundaria, generalmente se produce por enfermedades autoinmunes asociadas. Pues el lupus o otras enfermedades autoinmunes, o como dice ahí, síndromes linfoproliferativos crónicos o linfomas o incluso quistes de ovario. Se presentan a cualquier edad o que son más frecuentes en adultos después de los 40 años. Hay un ligero predominio del sexo masculino, digo femenino. Los anticuerpos calientes son de naturaleza IgG, son anticuerpos anti-IgG. Estos anticuerpos no tienen actividad para activar el complemento. Se adhieren intensamente a la superficie linfocitera produciendo adherencia opsónica. Y estos anticuerpos generalmente son dirigidos contra el grupo sanguíneo RH. Por eso son anticuerpos anti-RH. El mecanismo de acción, por lo tanto, hemos dicho, es la adherencia opsónica, la opsonización. Y en segundo lugar, una vez que se puso la opsonización, estos glóbulos rojos opsonizados son fagocitados por los macrófagos del vaso. En forma secundaria puede haber activación del sistema de complemento y se puede producir hemolisis intravascular, pero generalmente, ¿sí? El predominio de la anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes es el hecho de que los anticuerpos IgG se unen a los antígenos IgG de tipo RH en la membrana del glóbulo rojo y produzcan opsonización y fagocitosis en el sistema reticular endotelial. De la totalidad de los anticuerpos autoinmunes por anticuerpos calientes, el 30-40% son IgG, el 40-50% IgG más complemento y solamente el 10% son los que activan el complemento. Por tanto, la gran mayoría son de tipo IgG. ¿Cuál es el cuadro clínico? Es muy variado. Generalmente hemos dicho anemia, ¿no? Un síndrome hemolítico. Muchas veces puede ser insidioso y crónico y la anemia se instaura lentamente y a veces se observa un ligero tinte histérico. Muchas veces el paciente está ligeramente histérico, acude a la consulta, le hacemos un hemograma y está anémico. Y hacemos bilirrubina indirecta y está aumentado, y recuperación está aumentado. Eso en algunos casos, pero en otros casos graves, la hemólisis es intensa y hemolítica. La anemia se instaura con rapidez y existe un aumento de reticulocitos. Muchas veces se ve hasta 50% de reticulocitos. Y el individuo está pálido, está histérico y está, ¿sí? Anémico de forma aguda y esta es una situación bastante grave. En el 82% de los casos se asocia esplenomegalia y en 45% hepatomegalia. Muchas veces hay esplenomegalia y en algunos casos adenopatía.
Si hacemos un estudiado de médula ósea, en la médula ósea lo único que vamos a ver es una gran proliferación de precursores eritroides. Va a haber una hiperplasia eritroblástica. ¿Qué vamos a ver en el laboratorio? En el laboratorio, en sangre periférica, vamos a ver anisocitosis, poliquilocitosis, policromasia, esferocitosis y muchas veces eritroblastosis, que es la presencia de glóbulos rojos nucleados en la sangre periférica debido a la intensa hemólisis y al mecanismo compresor de la médula ósea. ¿Cómo está la aptoglobina? Está disminuida, porque la aptoglobina hemos dicho que es la proteína, ¿sí?, que se une cuando la hemoglobina está libre, ¿sí? Entonces la aptoglobina está muy disminuida o indetectable, desinhidrasa láctica elevada y siempre bilirrubina indirecta elevada. Y la condición es cuando prueba de CUS directa positiva, es la continuación diagnóstica. ¿Cuál es el pronóstico de la anemia autoinmune por anticuerpos calientes? Cuando es secundaria, se relaciona justamente a la evolución de la enfermedad y va a depender del tratamiento de base, del tratamiento del lupus, por ejemplo. En las formas idiopáticas el pronóstico es muy variado. ¿Por qué? Porque hay pacientes que tienen buena respuesta inicial a la inmunosupresión, pero en algunas ocasiones se producen remisiones y exacerbaciones. Entonces, la característica de anemia hemolítica autoinmune idiopática es que existan remisiones y exacerbaciones, remisiones con inmunosupresión y luego de un tiempo otra vez crisis hemolítica y exacerbaciones. ¿Cuál es el tratamiento? Depende de la intensidad y si se ha asociado a enfermedad subyacente. Si está asociado a una enfermedad subyacente como lupus, por ejemplo, o alguna otra enfermedad autoinmune, el tratamiento es de la enfermedad autoinmune, ¿sí? Especialmente el tratamiento etiológico. Pero si no, en general, el tratamiento se basa en inmunosupresión. En este caso, la administración de glucocorticoides, especialmente prednisona, puede ser 1 miligramo por kilogramo de peso, o dexametasona, 40 miligramos cada día por 4 días, o metilprednisolona, bolos de 500 miligramos cada 12 horas por 3 días. Esto produce una remisión en un 70% de los casos. En pacientes que no responden, se puede hacer esplenectomía, porque estamos quitando el lugar donde se produce la mayor cantidad de anemia hemolítica. Y cuando no responden los pacientes ni a corticoides ni a esplenectomía, podemos dar otro tipo de inmunosupresores, azathioprina, ciclofosfamida, mercaptopurina, micofenolato de mofetilo, tacrolimus, etcétera, etcétera. Están ¿Se puede dar transfusión de glóbulos rojos? Esto es muy discutible porque acuérdense, es una anemia hemolítica inmunológica. Si nosotros vemos un paciente que tiene cifras bajas de hemoglobina y no tiene manifestaciones cardiovasculares, es mejor no transfundir, solo se transfunde pequeñas alícuotas, es decir, pequeñas cantidades de glóbulos rojos, porque si no, va a incrementar el fenómeno hemolítico. Habíamos dicho, el tratamiento es con inmunosupresores, en este caso con glucocorticoides. El glucocorticoide más frecuente, más fácilmente administrado es el que se administra por vía oral, prednisona, dosis de 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso al día. Con eso se alcanza una tasa de remisión entre 70 y 80% de los casos idiopáticos y un 50% de los casos secundarios. La falta de respuesta a la tercera semana de tratamiento sugiere que el tratamiento es ineficaz, que hay refractaria de corticoides y se debe cambiar el tratamiento. Pero cuando se alcanzan cifras normales, es decir, se alcanza una buena respuesta y la hemoglobina se estabiliza en 11 gramos por decilitro, entonces se debe descender paulatinamente los niveles de prednisona hasta llegar a una dosis pequeñita de mantenimiento. Muchas veces se quitan el glucocorticoide y se espera. En algunos casos, como les había dicho, se producen exacerbaciones. ¿Sí? ¿Qué es lo que se hace? ¿Cómo se hace el seguimiento? Mediante hemograma y las pruebas de Kunz. La prueba de Kunz debe negativizarse una vez que la crisis hemolítica autoinmune, o sea, la formación de autoanticuerpos ha disminuido. ¿En quienes se hace tratamiento con esplenectomía? Está en los casos donde hay resistencia a los corticoides, ¿sí? Cuando se hace esplenectomía, las tasas de remisión completa, es decir, de respuesta, ocurren en un 50% de los casos idiopáticos y en un 30% de los casos secundarios. Puede darse otros inmunosupresores ante el fracaso de corticoterapia y esplenectomía. Ahí está la azathioprina, la ciclofosfamida, y últimamente se puede dar un anticuerpo monoclonal dirigido contra la clona de linfocitos B, productores de autoanticuerpos. El rituximab, que es un anticuerpo monoclonal anti-CD20. Siempre se debe evitar las transfusiones, aunque de una incompatibilidad serológica bien puede retrasar una transfusión si está clínicamente bien indicada. El mayor peligro de las transfusiones consiste en que el paciente esté sensibilizado a otro anticuerpo y se produzca una crisis hemolítica. ¿Sí?
También se debe dar ácido fólico, porque hemos dicho en las crisis hemolíticas, sobre todo cuando es una anemia hemolítica inmunológica autoinmune crónica por anticuerpos calientes, se produce un aumento en los pedidos de ácido fólico y por tanto hay que reponer ácido fólico. Muy bien. Vamos a pasar ahora a la anemia hemolítica por anticuerpos fríos. Es menos frecuente, solamente representa el 20% de todas las anemias hemolíticas autoinmunes. Los anticuerpos fríos se hallan muchas veces en forma normal en el suero, pero tienen, o sea, carecen de significación clínica. ¿Por qué? Porque nunca nuestra temperatura corporal va a bajar por debajo de 36, 35 grados centígrados. Y si las cloaglutininas, ¿sí?, están presentes a una temperatura de 10 grados, nunca nuestra temperatura corporal va a bajar a 10 grados. Por eso se produce autohemólisis in vitro, ¿sí?, sin que tenga ninguna significación clínica. Pero cuando el rango térmico aumenta, es decir, se acerca a los 37 grados, haz de cuenta, tienes una temperatura, o sea, una anemia hemolítica con anticuerpos fríos a 35, 34 grados, por ejemplo, en el invierno, pueden bajar la temperatura corporal y poner expuestos, por ejemplo, los lóbulos de la oreja, los dedos de las manos, la punta de la nariz, y eso puede causar una respuesta policlonal. Muchas de las anemias hemolíticas por cloaglutinina son secundarias a la activación por infecciones virales. Entonces, existe muchas veces una historia previa de una infección viral, como citomegalovirus o Epstein-Barr, ¿sí?, o hepatitis B o hepatitis C, y eso produce la formación de autoanticuerpos fríos, y si estos tienen un rango térmico más elevado, se produce una crisis hemolítica. Los anticuerpos fríos, a diferencia de los anticuerpos calientes, son de tipo IgM. ¿Cuál es la particularidad? Que estos anticuerpos fríos se unen al glóbulos entre 4 y 20 grados centígrados y se produce hemólisis porque activan el complemento. Estos anticuerpos fríos están dirigidos contra un grupo sanguíneo I mayúsculo o I minúsculo, a diferencia de los anticuerpos calientes que están dirigidos contra las proteínas antigénicas RH. Aquí hay este grupo sanguíneo I mayúscula, I minúscula. La actividad hemolítica depende de la capacidad para fijar la fracción 3 de complemento, es decir, activar el complemento sobre la superficie del glóbulo rojo. Y esto va a originar un estadio del glóbulo rojo con hemólisis intravascular. ¿Sí? Estos glóbulos rojos que llevan en su membrana fragmentos de complemento, al final se van a eliminar por fagocitosis a nivel de las células de Kupffer del hígado, a diferencia de la anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes, por donde, obviamente, la eliminación es en el vaso. Por eso, en la anemia hemolítica por anticuerpos calientes es efectiva la esplenectomía. En la anemia hemolítica por anticuerpos fríos no es efectiva la esplenectomía. La anemia hemolítica por anticuerpos fríos, ¿sí?, puede ser secundaria, generalmente. Las formas idiopáticas son más raras, ¿sí? Son más raras. Las infecciones secundarias que se asocian, por ejemplo, a la formación de autoanticuerpos fríos son el micoplasma pneumoniae, la mononucleosis infecciosa, o bien linfomas indolentes y síndromes linfoproliferativos. En algunas cosas, digo, en algunos casos donde la forma es idiopática, la anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos fríos es idiopática, vamos a ver que esto ocurre especialmente en individuos mayorcitos, en individuos de tercera edad. Entonces, estas son todas las infecciones que pueden inducir proliferación policlonal con activación de linfocitos B, promotores de autoanticuerpos de tipo IgM, ya sea infecciones virales, algunas infecciones bacterianas o síndromes mieloproliferativos o linfoproliferativos crónicos que originan formación de autoanticuerpos de tipo IgM, que siempre que tengamos una anemia hemolítica por glutaminas debemos de buscar esta posibilidad. Generalmente la anemia hemolítica por anticuerpos fríos es crónica, o sea, se produce en episodios, pero en forma crónica a lo largo de la vida y, como ya les había dicho, predomina en los pacientes de tercera edad a partir de los 70 años, ¿sí? Generalmente en forma idiopática o bien asociada a procesos linfoproliferativos. Muchas veces las manifestaciones solamente son de síndrome anémico, ¿sí? Y en algunas ocasiones puede haber signos de acrocianosis. ¿Por qué? Porque es el lugar donde se produce la activación del complemento y el fenómeno hemolítico. Puede haber acrocianosis en el lóbulo de las orejas, en la punta de la nariz, en la punta de los dedos, y hay que diferenciar con los fenómenos de Raynaud. La forma aguda es muy transitoria y especialmente se produce en niños y adultos jóvenes. Y generalmente, a diferencia de lo que ocurre en individuos adultos donde es primaria o idiopática, en los niños y jóvenes se produce
secundaria a una infección, sobre todo infección viral. Epstein-Barr, citomegalovirus, ¿sí? Y suelen cursar en forma de hemólisis aguda. Generalmente sobreviene esta crisis hemolítica por anticuerpos fríos 5 a 10 días después de finalizar una infección viral. Y generalmente esto es autolimitado. Entonces, cuando veamos un niño, si somos pediatras, con una anemia hemolítica autoinmune, con CUMS positivo, y es una anemia hemolítica por anticuerpos fríos, se ha visto que cuando bajan las temperaturas se produce la hemólisis, vamos a pensar siempre que probablemente haya una infección viral subyacente. ¿Sí? En el laboratorio, en el laboratorio de la anemia hemolítica por anticuerpos fríos, no lo que hago, ¿sí? Vamos a ver también anemia hemolítica, ¿sí? Con síndrome hemolítico, con aumento de reticulocitos, aumento de bilirrubina indirecta, ¿sí? En el exterior de sangre periférica se observa, por ejemplo, ¿sí? Aglutinación de glóbulos rojos en forma de pilas de moneda, eso es característico de la anemia hemolítica por anticuerpos fríos, y también por la presencia, vamos a ver más adelante, van a ver más adelante, en las gamapatías monoclonales, cuando existe un aumento de inmunoglobulinas, los glóbulos rojos se disponen como si fuesen pilas de moneda, así se llama fenómeno de Rouleau. La prueba de antiglobulina directa, acuérdense, es la prueba de CUMS directo, siempre es positiva, ¿sí? Siempre es positiva con el suero de antiglobulina poliespecífico y es negativa con el suero de antiglobulina monoespecífico anti-IgG y positiva con el suero monoespecífico anti-C3C4. A ver, vamos a traducir esto. Cuando nosotros hacemos una prueba de CUMS, la prueba de CUMS directa es positiva. Pero como estos son anticuerpos fríos, cuando nosotros hacemos la prueba de CUMS directa positiva con un suero de CUMS poliespecífico, generalmente esta prueba de CUMS puede ser negativa. ¿Por qué? Porque la prueba de CUMS poliespecífica se produce pues, con un suero de CUMS con anticuerpos anti-IgG. Y acuérdense, la anemia hemolítica por anticuerpos fríos es de tipo IgM. Entonces tenemos que nosotros tener un suero específico, se llama suero poliespecífico anti-IgG, ¿sí? Que activa el complemento, la fracción de complemento C3C4. Si hacemos eso, la prueba de CUMS con ese suero de CUMS, con anticuerpos IgG que activan complementos C3, C4, la prueba de CUMS va a ser positiva y estamos frente a una anemia hemolítica por anticuerpos fríos. La característica de este tipo de anemia hemolítica, como se dice ahí, es el aumento en el suero de títulos de anticuerpos que actúan a bajas temperaturas. Es obvio. Va a haber un aumento de la sedimentación globular y si nosotros mandamos al laboratorio el suero del paciente, le tenemos que pedir que nos dosifique crioglutininas. Y las crioglutininas son positivas con suero de CUMS directo positivo, monoespecífico, anti-C3, que activa el complemento C3 y C4. La otra situación que es importante y que marca diferencia con la anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes es que los anticuerpos se dirigen contra proteínas del antígeno I mayúscula y contra los antígenos I minúscula, especialmente, ¿sí? Cuando se produce autoanticuerpos de tipo frío, ¿sí? De tipo frío, secundarios a la infección por Mycoplasma pneumoniae o secundarios a la infección por Epstein-Barr. En cambio, los anticuerpos calientes son anticuerpos anti-I, o sea, son anticuerpos IgG anti-RH. En cambio, aquí son anticuerpos IgM anti-I mayúscula y anti-I minúscula. ¿Cuál es el pronóstico? El pronóstico va a depender de la evolución de la enfermedad, ¿sí? Dependiendo si es idiopática o secundaria. En los casos de hemólisis aguda secundaria, infecciones virales, aunque es grave, son generalmente autolimitadas y se acompañan de la limitación de la infección viral y se cura espontáneamente. En los casos de hemólisis crónica o idiopática, cursa con remisiones y exacerbaciones, generalmente es más benigno, pues es un proceso crónico cuando es idiopático. Cuando es secundario, generalmente esto es autolimitado porque generalmente son infecciones virales las que originan este tipo de anemia hemolítica autoinmune. ¿Cuál es el tratamiento? Igual que la anemia hemolítica por anticuerpos calientes, se debe evitar las transfusiones. Acuérdense, si transfundimos glóbulos rojos, es una anemia hemolítica inmunológica. Estos anticuerpos van a ir, van a neutralizar o van a producir activación del complemento y destruir a los glóbulos rojos transfundidos. Por eso la transfusión puede agravar el proceso hemolítico. Hasta el momento se han dado cuenta, chicos, en ninguna de las anemias que les he mencionado se transfunden glóbulos rojos, salvo en algunas anemias hemolíticas congénitas. En el resto de anemias, el tratamiento va dirigido a la causa.
Generalmente, estos pacientes que tienen anemia hemolítica por anticuerpos fríos tienen que mantenerse en un ambiente cálido, evitando exposiciones por el caso frío. Con esto vamos a minimizar la posibilidad de una crisis hemolítica. Los corticoides no están indicados. En algunos casos pueden funcionar. La espirometría tampoco está indicada. ¿Qué es lo que se hace en estos casos? Lo que se hace en las crisis hemolíticas es la plasmaféresis, es decir, la extracción de plasma que tiene presencia de anticuerpos anti-IgG. Vamos a hablar ahora de la tercera anemia hemolítica autoinmune, que es mucho más rara, que se llama hemoglobinuria paroxística afrígorica, es decir, al frío. Ojo, pregunta de examen, no confundan con la hemoglobinuria paroxística nocturna, son dos enfermedades totalmente diferentes. La hemoglobinuria paroxística frigori es una anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos de doble fase térmica. La hemoglobinuria paroxística nocturna es otra enfermedad totalmente diferente. Es una anemia hemolítica con defectos adquiridos de la membrana que muchas veces se asocia a un cuadro clonal de aplasia medular. Eso vamos a ver más adelante. No confundan. Si bien son dos términos muy parecidos, son de enfermedades diferentes. ¿Sí? Ojo, no confundan. Vamos a hablar ahora de la hemoglobinuria paroxística afrígori. La hemoglobinuria paroxística afrígori se produce porque existe formación de un autoanticuerpo que se llama criohemolicina de Donald-Steiner. Produce un síndrome hemolítico agudo y aparece a cualquier edad. Generalmente secundaria. Se ha visto muchas veces asociada a las infecciones por sífilis terciaria o bien a infecciones virales como la gripe, la rubiola, las paperas, la varicela o la mononucleosis infecciosa. ¿Cuál es la característica de esta? Es el hecho de que las infecciones virales inducen la formación de anticuerpos fríos que se pegan, opsonizan la membrana del glóbulo rojo, pero cuando la temperatura corporal está baja, baja temperatura, no producen hemólisis. Pero cuando la temperatura corporal está normal, cuando se ha fijado los anticuerpos de Bunga-Lanstein, se puso una crisis hemolítica, finalmente secundaria. Como decía ahí, se inicia horas después de la exposición al frío, ingestión de bebidas muy frías, y se caracteriza por ictericia, fiebre, cefalea, dolor lumbar, abdominal, calambres musculares y, obviamente, la emisión con líneas oscuras o coluria. El diagnóstico clínico y laboratorio se produce porque es una anemia hemolítica intravascular, por lo tanto hay hemoglobina libre y hay hemoglobinuria, pues se llama hemoglobinuria porque la hemoglobina libre que se libera en la circulación va a filtrarse por el glomérulo y va a aparecer en la orina, ¿sí? Y va a haber la presencia de una criohemolicina o anticuerpos Donald-Steiner en el suero. Esa es la característica. Cuando sospechamos eso, pidamos al laboratorio la determinación de este anticuerpo de Donald-Steiner. ¿Qué vamos a ver en sangre periférica? Esferocitos, estroblastos, anisocitosis, poiquilocitosis, por más. Traducimos, va a haber esferocitos. ¿Por qué? Porque hemos dicho que muchos de estos glóbulos que tienen oxidanizados los anticuerpos, en primera instancia van a ser fagocitados por el sistema reticular endotelial, pero no en su totalidad, solamente en un área de la membrana, de manera que hay esferocitosis. En la siguiente fase, obviamente, son fagocitados. ¿Por qué hay eritroblastos? Porque la médula se trata de compensar la crisis hemolítica sacando glóbulos rojos nucleares. Anisocitosis, porque obviamente al haber esferocitos, al haber glóbulos rojos de diferente tamaño, hay anisocitosis. Poiquilocitosis, porque hay glóbulos rojos fragmentados. Poiquilocitosis significa diferente forma. Y la policromasia es el hecho de que existen glóbulos rojos que tienen, en lugar de tener un tinte eh, anaranjado, tienen un tinte azulado. ¿Por qué? Porque tienen restos nucleares al ser reticulocitos. Generalmente la hemoglobina hepatoxística figura es un proceso autolimitado y ese rápidamente con solo, o sea, y remite con solo calentar al paciente. El pronóstico es bueno y va a depender, obviamente, si es secundario. Si es secundario, obviamente está asociado a algunas infecciones y hay que dar tratamiento de infecciones, como en el caso de la sífilis. Muy bien. Entonces, en resumen, no se olviden, cuando estamos frente a síndrome hemolítico, ¿sí? Anemia, bilirrubina indirecta aumentada, leucocitos aumentados, y no existe historia familiar, vamos a pensar en una anemia hemolítica adquirida. Si en esta anemia hemolítica adquirida venimos a la prueba de Guns directo y la prueba de Guns directo es positiva, tenemos dos posibilidades: anemia hemolítica autoinmune o anemia hemolítica aloinmune. Más frecuente la anemia hemolítica autoinmune. Y dentro de la anemia hemolítica autoinmune tenemos tres tipos de anemia hemolítica autoinmune: anticuerpos calientes, que es la más frecuente; anticuerpos fríos, menos frecuente;
y anticuerpos de doble fase térmica que originan en hemoglobina procística frígida, mucho menos frecuente. De las tres, la más frecuente es la anemia hemolítica por anticuerpos calientes. Autoanticuerpos de tipo IgG que se dirigen contra la membrana o los antígenos que están en la membrana del glóbulo rojo, y esos antígenos son los antígenos RH. Entonces, los anticuerpos anti-IgG se dirigen contra los antígenos RH. Se produce ozonización y se produce eritrofagocitosis en el sistema retículo endotelial del vaso. Por eso es una hemolítica extravascular. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Inmunosupresión para disminuir la formación de autoanticuerpos. ¿Cuál es la clínica? Síndrome hemolítico en el laboratorio con un directo positivo y se produce esta hemolis a temperatura corporal normal. Cuando no existe antecedentes se llama idiopática, cuando no hay antecedentes de alguna enfermedad subyacente. O muchas veces subyacente a alguna enfermedad autoinmune o síndrome límbico, por ejemplo. La anemia hemolítica por anticuerpos fríos, acuérdense, son anticuerpos de tipo IgM, más raros, solamente se activan cuando la temperatura corporal baja y se producen anticuerpos IgM que activan la fracción 3 y 4 del complemento pegados a la membrana del glóbulo rojo y producen anemia hemolítica intravascular. El restante se produce por eritrofagocitosis de las células de Kupffer del hígado. Aquí la inmunosupresión no es efectiva. Generalmente son anemias hemolíticas secundarias, infecciones virales y son autolimitadas. La anemia hemolítica con anticuerpos de doble fase térmica es más rara. Se produce en crisis hemolítica y generalmente después de infecciones virales. Entonces, el tratamiento es el tratamiento de la causa, generalmente es autolimitada cuando se controla la infección viral. Muy bien, finalmente, para terminar esta clase vamos a hablar de la anemia hemolítica por aloanticuerpos. Son anticuerpos naturales, normales. Un ejemplo, todos nosotros, la mayoría somos del grupo sanguíneo O RH positivo, ¿verdad? Y si somos del grupo sanguíneo O, vamos a tener anticuerpos anti-A y anti-B. Estos anticuerpos anti-A y anti-B son aloanticuerpos. No van a producir hemólisis en nosotros, ¿verdad? Pero sí van a producir hemólisis cuando ingresan a otro sistema inmunológico, a otro individuo. Si yo recibo glóbulos rojos de otro grupo sanguíneo, por ejemplo, del grupo sanguíneo A, mis anticuerpos, anticuerpos, van a producir opsonización y hemólisis a los glóbulos rojos sanguíneos A transfundidos. Obviamente, esto ya no ocurre, ¿verdad? Ya no debe ocurrir. La principal enfermedad donde se produce por anticuerpos es la enfermedad hemolítica del recién nacido. La enfermedad hemolítica del recién nacido, ¿sí? Se produce por una incompatibilidad entre los antígenos eritrocitarios de la mamá con los antígenos eritrocitarios del feto. Hay una incompatibilidad. La mayor parte de ellas se produce por incompatibilidad del grupo sanguíneo RH, es decir, y su inmunización e incompatibilidad con el antígeno D mayúscula del sistema RH. ¿Por qué con el D mayúscula? Porque es el más inmunogénico. Acuérdense del sistema RH, ¿sí? Se caracteriza por D mayúscula, D minúscula, C mayúscula, C minúscula, E mayúscula, E minúscula. El D mayúscula es el que determina la positividad del grupo sanguíneo RH. ¿Por qué se produce esta anemia hemolítica? Porque resulta que el feto es del grupo sanguíneo o RH positivo, es decir, el bebé es grupo sanguíneo D y la mamá no tiene antígeno D y es RH negativo. Cuando se produce el embarazo y se produce contacto de sangre fetal con sangre materna, glóbulos rojos del feto van a pasar a la circulación materna, de manera que la mamá va a producir clonas de linfocitos B que van a desconocer a estos glóbulos rojos y van a formar anticuerpos anti-RH, anti-D. En la mamá no va a pasar nada. Como es RH negativo, aunque se forman anticuerpos anti-RH, es decir, anti-D, no se va a producir hemólisis. Pero en un segundo embarazo, estos anticuerpos anti-RH, es decir, de anti-D mayúscula, si el feto o el niño en segundo embarazo es RH positivo, van a atravesar la barrera placentaria y van a producir anemia hemolítica recién nacida. ¿Cómo se produce esto? Miren, cuando el esposo es D positivo y la esposa es D negativo, ¿sí? Y el feto es D positivo, ¿por qué? Porque el D siempre es dominante, entonces va a haber una incompatibilidad entre la esposa que es RH negativa con el feto que es RH positivo.
No solamente ocurre esto con el RH, sino con cualquier antígeno del grupo sanguíneo ausente en la mamá y presente en el feto. Esto puede inducir la formación de anticuerpos que causan hemólisis neonatal. Un ejemplo, la enfermedad hemolítica por incompatibilidad ABO, por ejemplo. Aquí no se produce isosensibilización, simplemente hay anticuerpos naturales. Si la mamá es O y el feto es A, la mamá va a tener anticuerpos anti-A y anti-B. Y si se producen rupturas, pequeñas rupturas placentarias, pueden pasar anticuerpos anti-A al feto y producir anemia hemolítica aloinmune en el feto A o en el feto B, ¿verdad? Con el grupo sanguíneo A o el grupo sanguíneo B. Eso explica por qué hay anemia hemolítica por incompatibilidad ABO, generalmente cuando la mamá es O y cuando el niño, el recién nacido, es A o es B. Pero también puede producirse por isosensibilización a anticuerpos irregulares. ¿Qué son los anticuerpos irregulares? Son anticuerpos que se generan contra otros grupos sanguíneos. Lewis A, Lewis B, Daffy A, Daffy B. A ver, ejemplo. Hagan de cuenta que cualquiera de ustedes, vamos a poner a una de sus compañeras. Una de sus compañeras es del grupo sanguíneo ORH positivo, pero había sido Lewis B negativo, ¿sí? Resulta que se embaraza y su niño es Lewis B positivo, porque resulta que el papá del niño tiene el gen y transmite el Lewis B positivo. La mamá es Lewis B negativo, pero el feto es Lewis B positivo, pero es ORH positivo y la mamá es ORH positivo. Resulta que ese primer embarazo, los glóbulos rojos, igual que lo que ocurre con el grupo sanguíneo RH, el Lewis B pasa a la circulación materna y la mamá va a alosensibilizarse. Y se alosensibiliza en el siguiente embarazo. Si el feto o el recién nacido es Lewis B, se va a producir una anemia hemolítica por isosensibilización frente a este anticuerpo irregular, ¿verdad? Aquí está el ejemplo. La mamá Lewis A negativo, en este caso Lewis A, habíamos puesto Lewis B, pero Lewis A, y se sensibiliza por anticuerpo anti-Lewis con el feto Lewis A. Por lo tanto, en este embarazo los anticuerpos van a pasar al feto y se va a producir. ¿En quién se produce entonces la anemia hemolítica? En el recién nacido. Pero es una anemia hemolítica adquirida, porque no está naciendo con anemia hemolítica. El defecto no está en el glóbulo rojo. El defecto está fuera del glóbulo rojo. Acuérdense, la anemia hemolítica del recién nacido es una anemia hemolítica extracorpuscular. Y es una anemia hemolítica extravascular, porque se produce por fagocitosis en el sistema reticular endotelial. Y es una anemia hemolítica inmunológica, pero no es autoinmune, es autoinmune. Por eso, en el recién nacido, cuando existe anemia, existe bilirrubina indirecta aumentada, para certificar que es una anemia hemolítica autoinmune, se debe hacer prueba de Coombs directa. Si la prueba de Coombs directa es negativa, no es una anemia hemolítica recién nacido de tipo inmune. Puede ser una anemia hemolítica, por ejemplo, por defectos de membrana de tipo hereditario, puede ser una anemia por talasemia, etcétera, etcétera, porque en esos el CUMS es negativo. Aquí el CUMS siempre debe ser positivo. Entonces, la mujer, como dice ahí, puede entrar en contacto por primera vez con el antígeno por una transfusión previa o por un embarazo. Muchas veces pueden transfundirte un grupo sanguíneo Lewis, ¿sí? Sin hacer esa compatibilidad. Siempre se debe hacer una compatibilidad, no solamente con grupos sanguíneos A, B, RH, sino también por otros grupos sanguíneos. Y cuando está embarazo, por ejemplo, en embarazo, puede haber contacto entre la sangre fetal con la sangre materna, con hemorragias, por toxemia, por coagulación o cesárea o remoción manual de la placenta. Esto ocurre, por ejemplo, con la mamá RH negativa y el feto RH positivo. Cuando se produce un segundo contacto con el antígeno, habitualmente en el segundo embarazo, los anticuerpos de clase IgG, que son los que han sensibilizado a la mamá, especialmente IG3 o IG1, desarrollan la madre, atraviesan la placenta y se fijan en los hematíes, en los glóbulos rojos del feto, que son portadores del antígeno correspondiente, produciendo su hemólisis, ¿verdad? Eso es una anemia hemolítica. Esta es la diapositiva. Pregunta de examen. Mire, la anemia hemolítica por inconfundible RH es la más frecuente. Aquí está la mamá RH negativa. Aquí está el niño RH positivo. Cuando existen estos fenómenos, habíamos dicho hemorragias, pensión, cesárea, reducción manual de la placenta, la sangre fetal con RH positivo pasa glóbulos rojos a la mamá.
Y la mamá inmediatamente va a detectar, ¿sí?, la presencia de estos glóbulos rojos RH como ajenos y se va a producir clonas de linfocitos B productoras de, de anticuerpos anti-RH. En la mamá no va a pasar nada porque esos anticuerpos anti-RH, como es RH negativa, no va a producir opsonización de los glóbulos rojos porque no tienes antígenos. Pero en un segundo embarazo, estos RH de la mamá van a pasar al feto y van a producir anemia hemolítica. Va a depender mucho de los títulos de los anti-RH para que se produzca hemólisis más severa. Puede producirse inclusive hemólisis intrauterina con muerte intrauterina cuando la hemólisis severa. Para evitar esto, ¿qué es lo que se hace? Se hace una simulación, tenemos una argucia inmunológica para evitar que la mamá se sensibilice. ¿Por qué? Porque no es justo, pues hay mamás RH negativos que van a ser mamás de niños RH positivos. El problema va a ser evitar la alosensibilización. Otra pregunta. El CUMS directo siempre va a ser positivo en el feto. El CUMS indirecto va a ser siempre positivo en el feto. El CUMS indirecto va a ser siempre positivo en la mamá alosensibilizada. Y el CUMS directo va a ser negativo en la mamá. A ver, ojo, otra vez. El CUMS directo, que es la detección de anticuerpos pegados a la membrana, siempre va a ser positivo en el bebé, porque el bebé tiene glóbulos rojos con anticuerpos pegados a la membrana. En la mamá el CUMS directo va a ser negativo, en el feto siempre positivo. En cambio, el CUMS indirecto va a ser siempre positivo en la mamá porque son anticuerpos circulantes que no le están produciendo hemólisis en la mamá. En el feto es variable, puede ser positivo o puede ser negativo. Generalmente son positivos porque también hay anticuerpos circulantes que han pasado de la mamá a la circulación fetal o del recién nacido. La intensa anemia que ocurre en el feto produce insuficiencia cardíaca y anasarca, y eso puede producir hidropesía fetal, como he dicho, cuando los títulos de anticuerpos son muy altos. Por otra parte, ¿qué ocurre en el recién nacido si empieza a haber crisis hemolítica? Empieza a acumularse bilirrubina indirecta, y la bilirrubina indirecta no se puede eliminar porque el hígado todavía es inmaduro, no puede conjugarse en gran cantidad de bilirrubina indirecta, y eso va a producir, ¿sí?, una impregnación de los ganglios basales del feto y la posible muerte por perníteros. ¿Cómo podemos detectar que se está produciendo hemólisis intrauterina? Porque la hemólisis va a liberar, ¿sí?, bilirrubina indirecta líquido amniótico, entonces puede ser detectada por amniocentesis durante el embarazo. Cuando tenemos una mamá que se ha alosensibilizado y tenemos un segundo embarazo y empiezan a pasar anticuerpos anti-RH a la circulación fetal, vamos a ver que en el líquido amniótico aumentan los niveles de bilirrubina indirecta que normalmente no deben haber. Incluso al aumentar los niveles de bilirrubina indirecta se detecta en forma temprana crisis hemolítica según recién nacido que todavía está intrauterino. Si la afección no es tan grave, chicos, como ocurre en la mayor parte de los casos, el recién nacido llega, o sea, el feto llega a nacer y la bilirrubina no puede ser metabolizada, hemos dicho, por la mamá. Entonces se produce intensa anemia y se acompaña de ictericia y eso produce eritroblastosis fetal. Es la presencia de eritroblastos, ¿por qué? Porque la médula ósea del niño va a tratar de compensar esa intensa hemólisis que se está produciendo en el recién nacido. Por eso se habla la presencia de eritroblastos en sangre periférica y el de eritroblastosis fetal. Les había dicho que cuando la bilirrubina indirecta sobrepasa ciertos valores, sobre todo los 20, 22, 25 miligramos por decilitro, se fijan núcleos basales y esto va a producir un proceso neurológico grave que puede originar secuelas o muerte en el recién nacido que se llama carditis. Para eso hay que evitar que se produzca carditis. ¿Qué es lo que se hace? Este es un recién nacido con enfermedad que miren histérico. Entonces, el diagnóstico de la alosensibilización en la mamá se puede efectuar antes por prueba de CUMS indirecta. Si la mamá tiene prueba de CUMS indirecta positiva, quiere decir que está alosensibilizada. En el momento de nacer, siempre que nazca un bebé RH positivo de una mamá RH negativa, debe hacerse una prueba de CUMS en el recién nacido. Si la prueba de CUMS es positiva, quiere decir que se está produciendo anticuerpos, ¿sí? Que están pasando anticuerpos de la mamá al feto y se va a producir una anemia hemolítica, ¿sí? Por eso, la prueba de CUMS directo en el niño permite realizar el diagnóstico diferencial con otras ictericias neonatales, ¿no? Porque puede haber muchas ictericias neonatales con bilirrubina indirecta, pero la condición sine qua non que nos habla de anemia hemolítica y inmunológica por anticuerpos es el CUMS directo positivo.
¿Se puede prevenir la enfermedad hereditaria recién nacido producido por el antígeno de RH? Obviamente, ¿sí? Primero, siempre evitar a las mujeres RH negativas transfundirlas con otro grupo sanguíneo. En segundo lugar, para evitar la inmunización materno-fetal después del parto o la cesárea o cualquier evento obstétrico, se puede administrar antiglobulina RH, se llama antiderroga. Se administra 200 a 300 miligramos por litro muscular, ya sea después del parto hasta 72 horas. ¿Qué es eso? Vamos a pasar a esto. Mire, resulta que para evitar esa alosensibilización, cuando se tiene el primer embarazo y los glóbulos rojos RH están pasando a la mamá, antes de que haya alosensibilización, a la mamá se le inyecta anticuerpos anti-RH. Estos anticuerpos anti-RH no son propios de la mamá, son anticuerpos en forma pasiva que van a ir y van a ozonizar los glóbulos rojos RH que han pasado del feto a la mamá, permitiendo que el sistema retículo endotelial de la mamá fagocite los glóbulos RH positivos, evitando la alosensibilización. A eso se llama, ¿sí? Administración de anticuerpo antirrogan para evitar que la mamá que ha recibido anticuerpo, digo, glóbulos rojos RH positivos del feto, pueda alosensibilizarse. ¿En qué tiempo se produce la alosensibilización y la formación de estos clones de linfocitos B? En 72 horas. Por eso, cada vez, ojo, pregunta, cada vez que tengamos una mamá RH negativa y el feto sea RH positivo y la mamá tenga prueba de CUMS indirecta negativa, sabemos que bien durante el parto o la cesárea pudieron haber pasado glóbulos rojos RH positivos del feto a la mamá. ¿Qué hacemos? Administramos anticuerpos anti-RH con la finalidad de engañar al sistema inmunológico de la mamá y evitar la formación de aloanticuerpos sensibilizados en la situación materna. ¿Sí? De manera que en el segundo embarazo no va a haber, obviamente, alosensibilización, y aunque el feto próximo sea derecho positivo, no va a haber aloanticuerpos que pasen de la mamá al feto, ¿verdad? Pero si ya se ha producido inmunización, ¿sí? La mamá tiene CUMS indirecto positivo, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Vigilar al recién nacido para evitar anemia y hiperproliferación. ¿Cómo se hace o cómo se trata la anemia hemolítica recién nacido? Fototerapia, fenobarbital y exsanguinotransfusión. La fototerapia que consiste en exponer al feto a luz ultravioleta, de manera que esto induce a que en la piel la bilirrubina indirecta pueda hidrosolubilizarse y eliminarse por el riñón. El fenobarbital aumenta el sistema microsómico hepático, aumentando la actividad de la gluconeotransferasa, de manera que la bilirrubina indirecta se pueda conjugar a bilirrubina directa y se puede eliminar. Si no funciona farmacoterapia orbital, ¿qué tenemos que hacer? Exsanguinotransfusión del recién nacido. Consiste en extraer toda la sangre del recién nacido, que es ORH positivo, y reemplazarla por glóbulos rojos RH negativos, mientras, ¿sí? Hasta que desaparezcan los anticuerpos circulantes que han pasado de la mamá al feto. Una vez que desaparece, la propia médula ósea produce glóbulos rojos RH positivos y ya no se produce la anemia hemolítica. ¿Sí? En mujeres que sean alosensibilizadas se pueden intentar plasmaféresis para remover anticuerpos circulantes en la mamá y evitar, obviamente, el paso de esos anticuerpos. La mamá ya está alosensibilizada, no podemos hacer nada más que este, digo, plasmaféresis. Es la enseguida transfusión. Corrige la anemia, pedir la hiperglucemia y renueve la bilirrubina. Esto van a aprender en pediatría a calcular, ¿sí? Los volúmenes a extraer en el recién nacido. Entonces, ¿qué es la anemia hemolítica? Por aloanticuerpos, anemia hemolítica producida por anticuerpos naturales que pasan de un sistema inmunológico a otro sistema inmunológico. El paradigma, anemia hemolítica recién nacido, que puede producirse por incompatibilidad RH, pero también se puede producir por incompatibilidad ABO, cuando la mamá es O positiva y el recién nacido es A o B, o bien anemia hemolítica por alosensibilización de la mamá frente a anticuerpos irregulares
es decir, por anticuerpos que se han producido por otros grupos sanguíneos que tiene el recién nacido y que han pasado, ¿sí? Glóbulos rojos a la circulación materna durante el embarazo y ha producido alosensibilización de la mamá. Muy bien. Preguntas. Preguntas. Espero que hayan entendido la clase. No es fácil. Tienen que volver a leer. Tienen preguntas, háganlas. A ver, preguntas, chicos. Les he vuelto así en resumir en chiquitito, qué es la anemia hemolítica adquirida, qué es la anemia hemolítica autoinmune, qué es la anemia hemolítica aloinmune, la anemia hemolítica por anticuerpos calientes, la anemia hemolítica por anticuerpos fríos. ¿Se puede diagnosticar eso? Obvio, por laboratorio. En primera instancia, a ver, como médicos generales, ustedes diagnostican anemia hemolítica, ¿sí? Inmunológica por el CUMS. Si el CUMS directo es positivo en el paciente, es anemia hemolítica inmunológica. Sí, sí, si no son algo anticuerpos, que es muy raro, son autoanticuerpos. Y los autoanticuerpos en calientes, fríos, de doble fase térmica o por medicamento. El más frecuente, anticuerpos calientes. Y anticuerpos calientes, idiopático o secundario por lupus, artritis reumatoidea, esclerosis sistémica o enfermedades linfoproliferativas, un linfoma de bajo grado, una leucemia linfótica crónica. Siempre hay que pensar en esa posibilidad. ¿Alguna pregunta? Nuevamente lo repito, ¿alguna pregunta? No es frecuente, pero puede haber, puede ocurrir. Siempre que tengas una hemolítica autoinmune, piensa que esta anemia hemolítica autoinmune puede ser subyacente a una enfermedad autoinmune sistémica, siempre. Cuando descartas todas esas posibilidades, te quedas con diagnóstico de anemia hemolítica autoinmune idiopática. Por eso, cuando nosotros tenemos un paciente que tiene ictericia, anemia, bilirrubina indirecta aumentada, designación láctica aumentada y prueba de CUMS directa positiva, y se ha producido a temperatura corporal normal, y el laboratorio nos dice la prueba de CUMS directa es positiva por anticuerpos calientes, tenemos que pensar que es secundaria a alguna enfermedad autoinmune. Entonces pedimos ANA, tirinea, perfil ENA, buscamos pues enfermedades autoinmunes. Si descartamos enfermedades autoinmunes, es idiopática. Así sean enfermedades autoinmunes sistémicas, ¿cuál es el tratamiento? Inmunosupresión. ¿Está entendido? ¿Alguna otra pregunta? Gonzalo, Franklin, Marisabel, William, nada. Disculpe, doctor, buenas noches. Un ¿Será que poquito más podría, fuerte, ¿me puedes hablar? perdón, doctor, ¿será que podría explicar un poquito más sobre la prueba de CUMS positivo, directo e indirecto? Creo que me confundí ahí. Es recontra fácil. La prueba de Q directa positiva es la determinación de anticuerpos pegados a la membrana, ¿sí? Siempre que tengas una anemia hemolítica inmunológica, es porque se han producido anticuerpos que se han pegado a la membrana, han obstaculizado la membrana y, por lo tanto, el sistema reticular endotelial reconoce eso como complejos inmunes, ¿no? En la membrana del glóbulo rojo anormales y se produce fagocitosis. ¿Quién hace la prueba de CUMS? El laboratorio. Consiste en que sacas glóbulos rojos del paciente y confrontas con el suero de CUMS, que son el suero de CUMS, son anticuerpos IgG. Pones en un tubo de ensayo una gotita de glóbulos rojos, donde se supone que los glóbulos rojos tienen anticuerpos pegados, porque es una anemia inmunológica. Y si pones una gotita de anticuerpos, al haber anticuerpos pegados a la membrana, se produce aglutinación y la prueba es positiva. Pero si no hay anticuerpos a la membrana, aunque pongas anticuerpos o suero de CUMS, no hay aglutinación y la prueba es negativa porque no hay anticuerpos pegados a la membrana. Es la prueba de CUMS directa. La prueba de CUMS indirecta detecta anticuerpos circulantes, ¿sí? Y el tener anticuerpos circulantes no necesariamente quiere decir que tienes hemólisis. Ojo, tú puedes tener anticuerpos circulantes y los anticuerpos circulantes ser de otro sistema inmunológico y no necesariamente tener hemólisis, como ocurre, por ejemplo, en la mamá RH negativa.
Cuando la mamá está alosensibilizada con anticuerpos anti-RH, ¿sí? Existen anticuerpos circulantes, pero no hay hemólisis. Entonces, el tener anticuerpos circulantes no quiere decir que tengas hemólisis. Pero el que tengas anticuerpos, pero no es la membrana, sí quiere decir que tienes hemólisis. La prueba de Kunz indirecta detecta anticuerpos circulantes, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? Te toman una muestra, en tu plasma va a haber anticuerpos circulantes. Confrontas esos anticuerpos circulantes con glóbulos rojos a los que les has pegado en el laboratorio anticuerpos, ¿sí? A sus antiguos anticuerpos. Generalmente son glóbulos rojos RH positivos a los que les has pegado anticuerpo anti-RH. Cuando confrontas el suero, o sea, el plasma del paciente que tiene anticuerpos circulantes con glóbulos rojos a los que deliberadamente le has pegado anticuerpos, se produce aglutinación porque esto, o sea, los anticuerpos circulantes opsonizan, o sea, aglutinan, más bien dicho, a los anticuerpos que están pegados en la membrana. ¿Me entiendes? Bueno, para que no se confunda. Prueba de Cummings directa positiva, anticuerpos pegados a la membrana, lo que significa siempre hemólisis por anticuerpos, hemólisis inmunológica. Prueba de Cummings indirecta, o sea, anticuerpos circulantes. En la gran mayoría sí representa hemólisis, pero no necesariamente, en algunos casos puede haber hemólisis. ¿Está entendido? Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, muy bien, vamos a cenar. Mañana nos vemos otra vez a la misma hora. ¿Parece? Está bien, doctor. Gracias.